Ámsterdam, la ciudad de los diamantes, la ciudad de los canales, la Venecia de los Países Bajos, un lugar donde todo está permitido. La ciudad de Ámsterdam es una de las ciudades mágicas y encantadoras de Europa. La capital de los Países Bajos es única por su peculiar trama urbana, asentada en gran parte sobre el terreno conquistado al Mar del Norte y horadada por un complejo sistema de canales que le otorgan un singular perfil de tela de araña. Hoy en día, Ámsterdam cuenta con 800.000 habitantes, de los cuales un 30% se constituye en población juvenil, 165 canales, más de 1 millón de bicicletas, 2.400 casas flotantes y 6.937 edificios históricos. Una ciudad abierta a las nuevas ideas que otorga gran libertad de expresión a los jóvenes y donde la tolerancia es uno de los principios fundamentales. Sin duda alguna, ingredientes que atraen hasta esta capital a la juventud del mundo entero. Bueno, la ciudad de Ámsterdam, una ciudad con aproximadamente 800.000 habitantes, más de 1 millón de bicicletas, más de 120 nacionalidades, todos juntos en un espacio muy pequeño. Es una ciudad con un carácter muy liberal, muy tolerante, muy abierto, un carácter que se ha forjado desde hace más de 4 siglos. A lo largo del tiempo, Holanda se ha caracterizado por los diques, molinos de viento y canales, que aún hoy se utilizan para mantener el agua fuera de la tierra y mantener los pies secos. La capital no es la excepción. Ámsterdam es una ciudad dividida por los canales que le han hecho merecedora del mote la Venecia del Norte. Los canales principales construidos en el siglo XVII en el centro de la ciudad han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010, haciéndoles uno de los lugares más interesantes para ver en Ámsterdam. Una de las mayores atracciones de Ámsterdam es sin duda navegar por sus canales. Un recorrido en barca ofrece al turista una perspectiva diferente de la ciudad, de sus puentes, fachadas, iglesias y museos. Los canales de Ámsterdam es de lo más representativo de la ciudad, tenemos más de 120 canales. Estos canales se hicieron a propósito cuando se construyó la ciudad y tenían 2 utilidades principales. Una de ellas era el desagüe, ya que no existían alcantarillados, y también eran una red de comunicación, una especie de autopistas para todos los comerciantes que las utilizaban para importar todas sus mercancías desde el puerto hasta sus almacenes. Durante la Edad de Oro holandesa en el siglo XVII, los canales eran utilizados como vías de transporte para el comercio y a través de ellos se llevaban y traían bienes a la flamante ciudad. Pero en el último siglo el uso de los canales ha cambiado bastante. Los canales de Ámsterdam están llenos de barcas que funcionan como casas, hoteles o terrazas. Pero si esta idea nos gusta y queremos hacernos con un barco para atracar allí, saber que ya no queda ni un solo hueco para instalarse. Actualmente todas las embarcaciones están ancladas a la red eléctrica y de saneamiento urbana. Muchas casas-barcos se han convertido en auténticos alojamientos de lujo en movimiento. Pero, ¿qué son las casas flotantes? Una casa flotante es un barco que ha sido diseñado o modificado para ser usado principalmente como hábitat humano. Pero en las últimas décadas, muchos proyectos arquitectónicos han desarrollado esta idea y hoy en día existen barrios residenciales enteros que flotan sobre las aguas. Sin duda, los holandeses han sabido adecuarse a las condiciones topográficas de su país. Tenemos casi 1000 casas barco, de las cuales tenemos 2 tipos principales. Unas son casas efectivamente barcos, normalmente barcos de carga, y otras que son directamente casas flotantes, que no son barcos, también llamadas cajas de zapato. Son bastante caras, ya que tienes que pagar el emplazamiento, que te puede costar más de 300.000 euros, más luego la casa barco que tienes que emplazar en ese lugar, que te puede costar pues seguramente más de 400.000 euros. La Plaza Damm es el equivalente a lo que sería la Puerta del Sol en Madrid. En ella se puede pulsar la vida de la ciudad. La plaza fue denominada así por la función que tenía en el pasado, ya que en el siglo XIII era una represa que se usaba para la contención de las aguas del río. Damm, traducida al español, significa presa. Por lo tanto,
el asentamiento de la presa se le llamó Amsterdam, y de ahí el paso de los años lo llevó al nombre que mundialmente se le conoce, Ámsterdam. Al final, la presa fue cambiada y el resultado fue una gran plaza a partir de la cual fue creciendo la ciudad progresivamente. Esta plaza la visitan millones de personas anualmente, siendo el centro de la ciudad. Es una plaza donde se producen toda clase de celebraciones y manifestaciones, llegando a haber albergado incluso ceremonias de Estado. Justo en este lugar es donde se construyó esa presa, por eso se llama Dam, porque en holandés es presa, en el año 1275, cuando comienza a fundarse esta ciudad sobre el famoso río Amstel. Bueno, esta plaza, como veis, es donde pasa todo, desde el siglo XVII, cuando venían los mercaderes, se juntaba todo tipo de religiones, todo tipo de personas, hasta nuestros días, donde sigue siendo un lugar de convergencia. ...219 kilómetros cuadrados, 1,3 millones de habitantes que ascienden a 2,1 en su zona metropolitana, y una política de tolerancia con temas como el consumo de drogas blandas o la prostitución. Pero sobre todo, bicicletas, muchas bicicletas. En Ámsterdam hay 4 veces más bicicletas que coches. Casi el 60% de los ciudadanos usa la bicicleta cada día. 1 de cada 3 desplazamientos se realiza en bicicleta. El país tiene incluso su propia embajada de la bicicleta. La capital de los Países Bajos no es la que conocemos hoy, sino un lugar más o menos equiparable a cualquier otra. Es decir, un lugar con muchos más coches en las calles y muchas menos bicicletas en sus calles. De entrada, lo primero es ponérselo difícil al coche. La gente no se mueve en bicicleta por Ámsterdam porque estén más conscientes en materia del cuidado del medio ambiente, ni porque sean más listos, sino porque es más funcional que hacerlo en coche. Se tarda mucho menos en llegar a un sitio a otro en bicicleta que conduciendo. Venir a Ámsterdam y no recorrerla en bicicleta es como no haber venido. Así que vamos a hacer el experimento. Aquí los modelos de bicicleta son muy distintos a los que podemos ver en Colombia. Aquí voy. Ámsterdam es conocida por ser una ciudad extremadamente liberal, plagada de coffee shop donde es legal consumir marihuana, hachís, setas alucinógenas e incluso pastelitos de marihuana para los no fumadores. Posee un barrio en el que las señoritas se exhiben en escaparates ofreciendo sexo y cuenta con una de las mayores comunidades gay de Europa. Pero, ¿Ámsterdam es más que sexo y drogas? Bueno, ya conocen a Jaime, que ha sido nuestro guía aquí en Ámsterdam, y vamos a hablar de un tema que puede ser un poco tabú, el barrio rojo. ¿Qué es el barrio rojo realmente aquí en Ámsterdam? Bueno, el barrio rojo es un lugar muy conocido de la ciudad de Ámsterdam. De hecho, curiosamente hay 3 barrios. Uno es el más conocido, que es donde empezó, en la zona vieja de la ciudad, alrededor de la iglesia vieja, con ese nombre. Y bueno, ya sabes, una de las profesoras más antiguas del mundo, aunque se dice que es la más antigua del mundo. Y todos los años atrae a muchísimos visitantes y también a gente local, obviamente, aunque en los últimos años estamos viendo cómo está decreciendo. Sus orígenes vienen desde el principio de la ciudad de Ámsterdam. Siempre ha sido un puerto de marineros y de comerciantes, con lo cual la prostitución, la ginebra, el alcohol, la fiesta siempre ha estado aquí desde el principio. Ha pasado por varios periodos la prostitución. ¿Por qué se le asocia con el color rojo? Bueno, en muchas partes del mundo también se le asocia con el color rojo, pero en la ciudad de Ámsterdam, particularmente en la Edad Media, las mujeres trabajadoras sexuales iban vestidas normales, como cualquier otra mujer de la ciudad,
pero tenían que ir con una vela roja. De esa manera ya se identificaban como trabajadoras sexuales y los marineros podían identificarlas fácil. Eso creó también una situación bastante complicada, te puedes imaginar, con muchísimas mafias, muchísimos chulos, y la ciudad pues sufrió también de grandes epidemias sanitarias. Sí. Hasta que no llegó Napoleón Bonaparte con su hermano Luis Bonaparte, que fue el rey de Países Bajos, no se legalizaría la prostitución. Estamos hablando de principios del siglo XIX, y él, ante esta situación donde muchísimas de sus tropas morían por enfermedades sexuales y había demasiado descontrol, decide legalizar la prostitución y las obliga a trabajar detrás de una ventana. Es entonces cuando se gana un poco, se mejora la situación de las trabajadoras sexuales, aunque decirte que después, cuando se fueron, se volvió a ilegalizar y pasó por muchos procesos también históricos. Algún ejemplo, por ejemplo, cuando llegaron los nazis a esta ciudad, muchas de ellas ponían carteles en las ventanas diciendo que no aceptaban alemanes, por rechazo a los alemanes. Entonces también se las conoce como unas mujeres muy bravas en aquella época, ¿no? Van pasando los años y en los años 70 entra la heroína también al Barrio Rojo, con lo cual hay algunas calles que ni siquiera la policía entra, como la calle de Zeedag, que es el barrio chino de Ámsterdam, y la ciudad pues empieza a tener bastantes problemas con ese barrio. Es un barrio muy problemático. En los años 80 también la drogadicción. Y no sería hasta principios de los 90 cuando ya la ciudad empieza a tomárselo un poco más en serio y empieza a tomar medidas para que se reduzca el uso de drogas duras y también que se regularice mejor la situación de las trabajadoras sexuales. En el año 2000 es cuando se legalizan y además de legalizarse se regulan, con lo cual ellas son como yo, son autónomas. Tienen un código de trabajadoras sexuales igual que yo. Y, bueno, no como trabajador sexual, pero como guía turístico, y ellas pues cada 3 meses hacen su declaración, pagan impuestos y de esa manera se intenta regular que la trabajadora sexual tenga el mismo derecho y la misma obligación que cualquier otro ciudadano, y eso sí que es bastante único de este país. Jaime, ahorita cuando hacíamos la presentación hablábamos de que Holanda, Países Bajos, es uno de los lugares del mundo con mayor tolerancia. El tema de la droga, ¿cómo se maneja acá? Porque ahorita que dábamos el paseo en el barco, veíamos un barco en el que se vende abiertamente marihuana, y es un barco verde donde la gente va y consume marihuana y va fumando por los canales. También hay sitios donde abiertamente se vende la marihuana. ¿Cómo funciona eso aquí? Bueno, para explicarlo bien, a mí me gusta siempre ir a la raíz, ¿no? De dónde viene esa tolerancia, esa apertura de mente, ¿no? Si tomamos en cuenta que es una ciudad que siempre ha sido una ciudad de mercaderes, una ciudad que desde el siglo XVI, XVII sobre todo, ha sido una ciudad muy tolerante en cuanto a religiones, en cuanto a pensamientos, en cuanto a todo, ¿no? Entonces eso aplica a todo lo que va pasando en la ciudad, fenómenos nuevos como por ejemplo las drogas, ¿no? Date cuenta que cuando esta ciudad se convierte a ser una ciudad calvinista, la gente deja de cerrar cortinas. Por eso cuando andas por la ciudad te das cuenta que no hay cortinas, y es porque los calvinistas dicen que tienes que verlo todo y tienes que hablar de todo con la máxima apertura posible. Transparencia posible, y eso da situaciones a que vas andando por las ciudades como Ámsterdam por la noche y es que lo ves todo, ¿no? Sigue estando ahí muy presente. También los holandeses tienen fama de ser gente muy directa, que no tiene filtro, y es por eso mismo, porque ellos no piensan en cómo te lo vas a tomar, sino que te lo sueltan de primeras, ¿no? Es tu problema si te lo toman mal o si te parece bien o te parece mal. Eso también se aplica, por supuesto, a las drogas. En los años finales de los 60, 70, cuando empieza el movimiento hippie, cuando esta ciudad te puedes imaginar cómo era, ¿no? Una ciudad tan tolerante, junto con San Francisco las más tolerantes. Yoko Ono y John Lennon vienen aquí a pasar su luna de miel, se tiran una semana en la cama haciendo ese llamamiento a la paz mundial, hacia el amor y no la guerra. Entonces es una ciudad que de repente pues tiene muchas drogas, ¿no? Muchos artistas vienen aquí a tocar, y es entonces cuando surge un movimiento llamado Los Provo, y ese movimiento, que era un movimiento en la ciudad de Ámsterdam, en la calle de Spouwstraat, es entonces cuando se empieza a hablar del tema y empiezan a reclamar que se legalicen las drogas. Obviamente el gobierno de primeras no dice que sí, pero tampoco dice que no, y esto es muy típico holandés también. Por loca que sea la idea, ellos siempre escuchan. Luego te harán caso o no te harán caso, pero sobre todo van a evaluar qué es lo mejor para todos. Van a ver qué pasa si no hacen nada y qué pueden hacer ellos para que haya un balance. Es entonces cuando en 1975 el gobierno decide crear unos lugares llamados coffee shop, en los cuales
aunque la marihuana siga siendo ilegal, se puede comprar y se puede consumir. Entonces es el gran vacío legal bastante complicado de explicar. Tú fíjate, por un lado tenemos una parte que son estos probos, este movimiento de la gente que quiere que se legalice la marihuana, y por otro lado, pues la gente más conservadora que no quiere. Los holandeses buscan un punto intermedio, un vacío legal, en el cual dicen: de acuerdo, te dejamos que la consumas y que la puedas comprar y que puedas fumarla, pero no la vamos a hacer legal, con lo cual el nombre no puede ser marihuana shop, mota shop o algo así, sino que tiene que ser coffee shop, una especie de encubrimiento, ¿no? Pero una vez que entras, pues ya te huele la tostada, ya sabes qué está pasando ahí dentro, ¿no? Y huele bastante por aquí. Y huele bastante. Óyeme, nosotros los latinos estamos muy preocupados por el qué dirán. La sociedad holandesa no le importa eso. Bueno, el que dirán en algunas cosas, por supuesto, pero en grandes temas, digamos, de los que se habla en la humanidad, no tanto, porque, por ejemplo, el consumo de drogas, la gente lo habla de una manera muy abierta y no pasa nada, no se tacha a las personas ni por su orientación sexual. Acuérdate que también en el año 2000 se legaliza el matrimonio homosexual, el primer país del mundo, ni por su orientación sexual, ni por el tipo de drogas que tomen, o si toman, o si no toman, o si comen carne o no comen carne, o hacen lo que quieran, porque aquí al final hay una ley no escrita en Ámsterdam que es: haz lo que quieras mientras no molestes al de al lado. Una visita al castillo de Haar es un viaje al pasado descubriendo un mundo maravilloso. Solo hay unos pocos castillos en Europa con la misma imagen ideal de una fortaleza medieval, con sus torres, rampas, canales y puentes levadizos. Es la foto perfecta. El castillo fue restaurado en su totalidad y fue parcialmente reconstruido a finales del siglo XIX. De hecho, se convierte en un castillo de cuento de hadas rodeado de viejos jardines y estanques. Este encantador oasis no está lejos del bullicio diario de la ciudad de Utrecht. El castillo de Haar es una mezcla inusual de la Edad Media y la modernidad de finales del siglo XIX. El castillo de Haar es el castillo más grande de Holanda y se encuentra en las afueras de Utrecht y a media hora en coche de Ámsterdam. De Haar tiene todo lo que se espera de un castillo: torres, torreones, fosos, portones y puentes colgantes. El castillo también alberga muchos objetos de arte. Junto al castillo se encuentra una romántica capilla y hermosos parques y jardines. Sin duda alguna, el castillo de Haar es uno de los castillos más lujosos de Europa. El más antiguo registro histórico de un edificio en la ubicación del castillo data del año 1391. En ese año, la familia de Haar recibió el castillo y las tierras circundantes como feudo de Henry van Woerden. El castillo permaneció en la propiedad de la familia de Haar hasta 1440, cuando el último heredero varón murió sin hijos. Pasó entonces a manos de una rama lejana de la familia, los Van Zuylen, y ya a finales del siglo XIX, Etienne Gustave Frédéric, varón de Van Zuylen, casado con Hélène Rothschild, pudo restaurarlo. Verlo, recorrerlo, es un encanto. Aquí tenemos un poco la historia del castillo de Haar. Finales del siglo XIV es cuando empezó a haber un castillo en esta zona que tenemos ahora. Durante la Edad Media pues, fue un castillo de nobleza, hasta que una serie de sucesos como invasiones francesas, también algunas tormentas, hicieron que el castillo quedase en desuso, hasta que lo recuperó la familia Saulen, que fue la que contrató al famoso arquitecto del siglo XIX, Cuypers, para reconstruir este glorioso castillo, así que sería en 1892. En el siguiente siglo, en el siglo XX, vinieron gente muy conocida, gente muy famosa de sociedad, como por ejemplo Guy Bardot, Roger Moore, María Callas. Era un lugar donde venían a pasar largas temporadas artistas de la época.
castillo más grande de toda Holanda y uno de los más conocidos del norte de Europa. Desde 1340 hay un castillo aquí, aunque no es el que vemos ahora mismo, ya que fue un castillo que la familia Sauder decidió construir en 1890 con un arquitecto muy famoso de la época, que fue Cuypers, el mismo arquitecto que diseñó la Estación Central de Ámsterdam y el Museo de Rijksmuseum, el Museo Nacional de Arte de Países Bajos. Actualmente este castillo que tenemos aquí delante ya no es de la familia, sino que es una fundación, aunque la familia tiene parte del castillo, una casa que está cerca del castillo, todavía como propiedad. Cuando termina la construcción de este castillo, en 1912, es cuando la familia decide invitar a toda la gente ilustre de la época, viniendo personas tan conocidas como Brigitte Bardot, Salvador Dalí y Roger Moore. Durante todo el siglo era costumbre que en septiembre viniesen sus invitados y hasta el año 2000, que fue cuando se constituyó como una fundación. Es un castillo muy visitado, ya que se encuentra muy cerca de Ámsterdam, tan solo a media hora de la ciudad de Ámsterdam y también a otros 25 minutos de la ciudad de Utrecht. El interior se ve claramente que es del arquitecto Cuypers, tiene un estilo neogótico de finales del siglo XIX, aunque su apariencia pueda ser que sea de plena Edad Media, ese estilo es de finales del siglo XIX, tiene más de 22 habitaciones, tiene multitud de decoraciones de varios estilos, incluso algunos azulejos mediterráneos también, que llama bastante la atención. La entrada principal llama mucho también la atención, el hall, que da la sensación de estar en una iglesia neogótica.